Mi hermana siempre me trató como enemiga, crecimos bajo el mismo techo, pero parecía que entre nosotras había un muro invisible. Nunca supe el motivo de ese odio silencioso, hasta el día en que, en el lecho de muerte de nuestra madre, una carta lo cambió todo, revelaciones que nadie esperaba. Secretos guardados durante años, y una verdad capaz de destruir o salvar lo que aún queda de nuestra familia. Esta es mi historia, una historia de dolor, mentira y, quién sabe, redención. Mi hermana Luisa no lloró en el entierro de nuestra madre. Ella permaneció allí, al lado del ataúd, fría, con los ojos secos como piedra, mientras yo sollozaba descontroladamente, arrodillada junto a la tumba recién abierta. No es que esperara algo diferente. Ella nunca demostró emoción, ni amor, ni compasión, ni siquiera un mínimo afecto por mí, su única hermana. Desde que tengo memoria, Luisa me trataba como una intrusa. Y lo más doloroso es que nunca supe por qué. Cuando éramos pequeñas, hacía todo lo posible por acercarme a ella. Quería su atención, su amistad, su cariño. Pero siempre me trataba con desdén, con desprecio, como si fuera invisible. O peor, como si fuera un error. En la infancia, decían que ella era solo más reservada. En la adolescencia, comenzaron los rumores, tal vez te tenga envidia. ¿Pero qué podía envidiarme? Ella era la hija mayor, la preferida de mamá, la que recibía los mejores regalos, la que tenía libertad para todo. Mientras yo vivía tratando de agradar, intentando entender por qué parecía que nadie realmente me quería allí. En nuestros álbumes familiares, siempre era ella sonriendo en el centro, y yo en una esquina, intentando caber en ese marco. Pero ese día, al lado de la tumba de nuestra madre, por primera vez en mi vida, Luisa me miró de verdad. No con rabia, no con desprecio, sino con algo que nunca había visto en sus ojos, miedo. Y entonces dijo algo que me congeló por dentro: no deberías leer la carta. Déjalo ahí. ¿Carta? ¿Qué carta? Antes de que pudiera preguntar algo, ella se alejó. Entró en el coche negro de la funeraria y desapareció entre los árboles del cementerio. Y ahí fue cuando comenzó mi verdadera historia. Al día siguiente del entierro, fui a la casa de nuestra madre. Ella había fallecido en casa, como quería, en la poltrona en la que pasó sus últimos años viendo novelas y tomando té. La casa todavía tenía su olor, una mezcla de lavanda, libros viejos y soledad. Pasé por la sala lentamente, como si estuviera invadiendo un lugar sagrado. En la esquina de la estantería, había una caja de madera que siempre había visto allí, pero nunca me permitieron tocarla. La abrí con cuidado. Dentro, además de algunas fotos antiguas y documentos, había un sobre con mi nombre. Letra delicada. Antigua. La reconocí de inmediato. Era la letra de mi madre. Me senté en su sillón, sosteniendo ese sobre como si me quemara las manos. Por un momento, pensé en obedecer a Luisa. Tal vez sería mejor dejar eso atrás. Pero, ¿qué podría ser tan grave que ella no quería que supiera? Respiré hondo. Abrí. La carta era larga. Es escrita a mano, como en los tiempos antiguos. Comenzaba con una disculpa: mi hija, si estás leyendo esto es porque ya me he ido. Y el peso que llevo conmigo tal vez ahora encuentre descanso. Perdóname por todo lo que escondí,
por todo lo que dejé de decir. Pero, sobre todo, perdóname por haber permitido que el amor entre ustedes dos se sofocara por un secreto. Mis dedos temblaban. Seguí leyendo. Luisa siempre lo supo. Desde pequeña. Y fue un error mío, porque no tuve el valor de esconderlo. No tuve el valor de mentirle a ella como te mentí a ti. El corazón latía tan fuerte que apenas podía continuar. Tú no eres hija de tu padre. Me detuve. La frase bailaba frente a mis ojos. La leí de nuevo. Y otra vez. Hasta que cayó la ficha. Naciste de un error, de un momento de debilidad. Estaba sola, herida, abandonada temporalmente por tu padre, que viajó a cuidar a la madre enferma. Fue una noche. Una sola noche. Y viniste. Tú. Comencé a llorar. Cuando supe de la gravidez, tu padre ya había regresado. Decidí omitir la verdad. Él te amó como hija desde el principio. Nunca sospechó. Pero Luisa escuchó una conversación. Y lo descubrió. Ahora todo comenzaba a tener sentido. El desprecio. El silencio. La distancia. Ella nunca lo aceptó. Sintió que tú eras la prueba viva de mi traición. Y yo fui cobarde. Nunca pude explicarlo. Nunca pude pedirle que te amara igual. Por eso el odio. Por eso la frialdad, terminé la carta entre lágrimas. Al final, mi madre pedía perdón. Pero, ¿cómo perdonar una vida entera de rechazo, de exclusión, de mentiras? Me levanté con un peso en el pecho. Fui al espejo de la sala y me miré. Yo no era quien pensaba ser. Nunca lo fui. Ese mismo día, llamé a Luisa. Quería respuestas. Quería escuchar de su boca todo lo que esa carta apenas había comenzado a revelar. Pero no contestó. Envié un mensaje. Nada. A la mañana siguiente, fui a su departamento. Toqué el timbre 3 veces. Cuando finalmente abrió la puerta, parecía sorprendida y a la vez resignada. Como si ya supiera que ese momento llegaría. «Leíste, ¿verdad?», dijo antes de que yo pudiera decir algo. Asentí. Mis ojos todavía estaban rojos. Ella dio un paso al costado, abriendo el paso. Entré. Su sala estaba impecablemente organizada. Fría. Sin fotos. Sin recuerdos. ¿Desde cuándo sabías?, pregunté, tratando de contener el temblor en mi voz. Ella me miró por un instante antes de responder. Tenía 7 años. Escuché a nuestra madre llorando, hablando con la abuela. Dijo que tenía miedo de que papá descubriera que no eras hija de él. No entendí todo en ese momento. Pero después, quedó claro. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué? ¿Me trataste como enemiga toda la vida? Ella soltó una risa corta, casi amarga. ¿Por qué destruiste todo? Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Yo era una niña? Ni siquiera sabía nada. Pero yo sabía, replicó, elevando el tono. Sabía que no eras como yo. Sabía que eras fruto de una mentira. Y nuestra madre, ella te protegía. Fingía que nada había pasado. Como si yo estuviera obligada a quererte igual. Te vengaste de mí por algo que ni siquiera causé, murmuré,
casi sin voz. Luisa guardó silencio por un momento. Luego, respiró hondo. No era solo sobre ti. ¿Cómo? Ella dudó. Y luego dijo algo que lo cambió todo. Descubrí quién era tu verdadero padre. Mi corazón casi se detuvo. ¿Qué? Mamá nunca se lo dijo a nadie. Pero encontré cartas escondidas. Mensajes. Un nombre. ¿Quién? Ella me miró. Como si estuviera a punto de lanzar el último fósforo en un puente para que se quemara. Era el mejor amigo de nuestro padre. El hombre que tú llamabas, tío Jorge. Sentí el suelo desvanecerse bajo mis pies. No, no puede ser. Él venía aquí, ¿recuerdas? Siempre con regalos, siempre jugando contigo. Mamá fingía que era amabilidad. Pero era culpa. Él siempre lo supo. Y te amaba a distancia. Como si pudiera compensar lo que causó. Todo daba vueltas. ¿Sabías esto todo este tiempo? Sí. Y también sé que él dejó algo para ti. ¿Qué? Ella se levantó, fue a un cajón y regresó con un sobre amarillo. Esto llegó para mamá hace 2 meses, poco antes de que ella muriera. Lo abrí. No tuve el valor de dártelo. Pero ahora me lo entregó, con las manos temblorosas, abrí el sobre. Era una carta. De él. Del hombre que, toda mi vida, llamé tío. Y allí, en las palabras que leí, una parte más de mi historia. Se revelaba. Me senté en el sofá de mi hermana con la carta en las manos. Los bordes del papel estaban un poco arrugados, como si alguien la hubiera leído muchas veces. Probablemente Luisa. Respiré hondo y comencé a leer. Querida Isabela, si esta carta llegó hasta ti, es porque el tiempo finalmente hizo lo que nunca tuve el valor de hacer, contar la verdad. Yo soy tu padre. Biológico, de sangre. No voy a tratar de justificarme. Solo quiero que sepas que lo que pasó entre tu madre y yo fue un error, pero tú nunca lo fuiste. Tú fuiste el milagro que nació de un momento confuso, y desde el primer día que te vi, supe que te amaría por siempre. Incluso desde lejos. Incluso en silencio. Tú, padre, el hombre que te crió, fue el hombre más noble. Él te dio el nombre, el hogar, el cariño. Y por eso, siempre respeté la distancia. Nunca quise tomar un lugar que no era mío. Pero debes saber, cada regalo que recibiste, del tío Jorge, cada nota escondida en los libros, cada visita sorpresa. Fue la única forma que encontré de estar cerca sin interrumpir la vida de ustedes. Mis manos temblaban. Seguí todo. La fiesta de graduación. Tu primer trabajo. Incluso cuando tuviste ese problema en el corazón, y tu madre me llamó desesperada. Fui al hospital, asterisco. Pasé horas observándote dormir, desde lejos. Y lloré. Lloré por no poder tomar tu mano. Por no poder abrazarte y decir, eres mi hija. Tu madre trató de protegerme. Pensó que mantenerme fuera de tu vida sería lo mejor para todos. Tal vez tenía razón. Pero lo que me destruyó por dentro fue saber que Luisa lo sabía. Y que dejó que el odio consumiera lo que podría haber sido una relación hermosa entre ustedes dos. Perdóname por todo. Siempre estuve cerca. Siempre. Con amor eterno, Jorge, terminé de leer con lágrimas corriendo por mi rostro. Miré a Luisa. Ella estaba de espaldas, mirando la ventana, pero pude ver que su respiración estaba agitada. ¿Por qué guardaste esto?
Pregunté, con la voz entrecortada. Ella se giró. Por primera vez, sus ojos también estaban llenos. Porque sentí envidia. Envidia de un amor que tú tuviste en silencio, mientras yo me sentía sola. Mamá te protegió. Él te amaba. Y yo, solo tenía su silencio. Nos quedamos en silencio. Por largos segundos. Luego, dijo algo que nunca esperé escuchar. ¿Quieres saber por qué mamá me daba todo? ¿Por qué yo era la hija preferida? Asentí. Porque ella sentía culpa. Por haberme dejado ver la verdad. Por nunca haberme explicado. Me daba regalos intentando comprar mi silencio. Pero no compró lo que realmente quería. ¿Qué? La verdad. Cerré los ojos. 2 hermanas, criadas bajo el mismo techo, separadas no por la sangre, sino por mentiras. Y lo que podría haber sido amor, se convirtió en ruina. Regresé a casa ese día con la cabeza dando vueltas. La carta de mi padre biológico, el desahogo de mi hermana, la revelación de mi madre muerta. Todo parecía una película trágica que nunca quise protagonizar. Pasé horas sentada en el suelo de mi habitación, leyendo y releyendo esas cartas. Intenté encontrar consuelo en las palabras, pero todo lo que sentí fue dolor. Un dolor antiguo, profundo, que no sabía nombrar. Un dolor que tal vez comenzó atrás, cuando Luisa comenzó a alejarse de mí en la infancia. La verdad es que nunca fue culpa mía. Pero, aún así, dolió como si lo fuera. Durante días, evité el contacto con ella. Necesitaba tiempo para procesar todo. Mi verdadero padre estaba muerto. Mi madre también. Las 2 personas que moldearon mi historia me habían construido sobre mentiras. La semana siguiente, recibí un mensaje de Luisa: si quieres hablar. Estaré en el café de mamá a las 16 horas. Si no, me despido por aquí. Pensé en ignorarlo. Pero algo dentro de mí, tal vez la parte que aún quería tener una hermana, me empujó hasta allí. El café estaba igual que como lo dejaba mi madre: mesa de madera oscura, cortinas de encaje, olor a pastel en el aire. Luisa estaba sentada en una esquina, con una taza en las manos. Me senté sin decir nada. Ella también guardó silencio por unos minutos. Luego comenzó: fui injusta contigo. Todos estos años. Pero no sabía cómo lidiar con todo. Yo tampoco. Y ahora que lo sé, sigo sin saber. Ella asintió, mirando la taza. Siempre fuiste buena. Nunca me respondiste con odio. Incluso cuando lo merecía. Porque te amaba, Luisa. Aún te amo. Solo, no sabía cómo alcanzarte. Una lágrima cayó de su rostro. La primera que vi en toda mi vida. Tengo tanto arrepentimiento, susurró. Fuiste mi hermana. Y te traté como enemiga. Cuando en realidad, las 2 fuimos víctimas de la cobardía de mamá. Nos quedamos en silencio. Pero no era un silencio hostil, era un silencio de cansancio. De quien ha llevado mucho peso durante demasiado tiempo. Ella extendió la mano. Por encima de la mesa. Dudé. Luego la tomé. Por primera vez en décadas, sentí que tal vez existiera una oportunidad. No para borrar todo, sino para reconstruir algo. Esto no va a ser fácil, dije. Lo sé. Pero si quieres, podemos empezar desde cero. Respiré hondo. Y por primera vez en muchos años, dejé escapar una pequeña sonrisa. Pasaron meses. Luisa y yo comenzamos a encontrarnos con más frecuencia. No nos convertimos en mejores amigas de la noche a la mañana. Pero construimos un vínculo que nunca habíamos tenido antes: honestidad. El luto por mi madre y por Jorge todavía me acompaña. Pero ahora, al lado de mi hermana, estoy aprendiendo a dejar el pasado donde debe estar, en el pasado. Las cartas están guardadas en una caja. No como cicatrices, sino como hitos de donde todo comenzó a cambiar. Porque a veces, es necesario que la verdad duela, para que el amor tenga espacio para renacer.